Hace 2 años que estamos casados y él nunca me tocó. La única vez que sentí sus labios fue el día de nuestra boda. Desde entonces, silencio, distancia y un vacío que crece cada día. Pero detrás de este misterio hay una verdad que puede cambiarlo todo. Hola, mis queridos. Antes de comenzar a contarles esta historia que marcó profundamente mi vida, me gustaría pedirles algo. Si pueden dejar un me gusta en este video, comentar de qué ciudad me están viendo y suscribirse al canal. Estaría muy agradecida. No tienen ni idea de cuánto me ayuda esto y me da fuerza para seguir compartiendo estas experiencias con ustedes. Mi nombre es Isabel. Hoy tengo 62 años y lo que voy a contarles ocurrió hace más de 40 años, pero aún siento un nudo en el pecho al recordarlo. Era 1982. Tenía solo 20 años y creía que sabía todo sobre el amor y el matrimonio. Qué equivocada estaba. Saben cómo es cuando somos jóvenes, ¿verdad? Todo parece tan simple, tan claro. Vivía en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que el viento en la llanura. Mi madre, doña Carmen, siempre decía que una mujer decente se casa virgen y obediente, que un buen hombre es aquel que trabaja y no bebe. Mi padre, don Manuel, era funcionario de correos jubilado, hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. Nuestra casa era pequeña, pero siempre olía bien. Mamá tenía el don de hacer que cualquier rincón pareciera acogedor con sus tapetes de ganchillo y el eterno aroma a café recién hecho que salía de la cocina. Las paredes estaban encaladas de blanco impoluto, con algunos cuadros de vírgenes y santos que ella se aseguraba de mantener siempre limpios y con flores frescas debajo. Yo trabajaba en la única mercería y tienda de telas del pueblo, Tejidos Paquita. Era un trabajo sencillo, pero me gustaba ver a las mujeres elegir las telas soñando con los vestidos que coserían, planeando los ajuares para sus hijas. El olor de esas telas nuevas, especialmente las de algodón y lino, me traía una sensación de posibilidades de futuro. Fue allí donde conocí a Javier. Él tenía 28 años. Era contable en una empresa de transportes de la ciudad vecina y apareció en la tienda un sábado por la mañana buscando una tela para que su madre hiciese un mantel. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada, pantalones de pinza marrones y zapatos lustrados. Su cabello estaba siempre peinado con gomina, sin un solo mechón fuera de lugar. Javier era diferente a los demás chicos del pueblo. Hablaba bajo, con educación, siempre con una sonrisa contenida en la comisura de la boca. Tenía manos suaves, sin callos de trabajo pesado en el campo, y usaba gafas de montura dorada que lo hacían parecer muy intelectual. Para una chica como yo, que solo conocía albañiles, mecánicos y agricultores, aquello era fascinante. Comenzó a aparecer en la tienda con más frecuencia, con alguna excusa. Siempre necesitaba hilo para su madre. Quería ver si había llegado una tela específica o simplemente pasaba por la puerta y saludaba con la mano. Doña Paquita pronto lo notó y empezó a bromear conmigo. Ese chico tiene los ojos puestos en ti, Isabel, y parece un joven serio, de buena familia. Javier vivía con su madre, doña Mercedes, en una casa más grande que la nuestra, cerca de la Plaza Mayor. Ella era viuda, muy religiosa, siempre vestida de negro riguroso, con el cabello recogido en un moño apretado. Tenía ese aire serio de quien lleva el mundo a cuestas. Su casa era oscura, con muebles castellanos antiguos y pesados, persianas siempre bajadas para evitar el sol. Cuando iba allí, sentía un ambiente solemne, como si estuviera en una catedral. Nuestro noviazgo duró 2 años. Javier era el novio perfecto que toda madre soñaba para su hija. Puntual, educado, respetuoso. Siempre me traía flores, pequeños regalos, bombones.
Los domingos llegaba puntualmente a las 7. La tarde, para recogerme, conversaba con mis padres en la sala por unos minutos y luego salíamos a dar una vuelta por el paseo del pueblo. Lo que más me llamó la atención de él era su delicadeza. Javier hablaba de los libros que leía, de música clásica, de lugares que soñaba conocer. Era como tener un profesor particular que me abría los ojos a un mundo que ni siquiera sabía que existía. Me prestaba libros, me explicaba sobre historia, me mostraba mapas antiguos que guardaba en casa. Pero había algo que en ese momento pensé que era solo respeto de su parte. Javier nunca intentó besarme, ni siquiera tomarme de la mano más allá de un apretón educado cuando nos encontrábamos o ofrecerme el brazo para pasear. En los 2 años de noviazgo, el mayor contacto físico que tuvimos fue el roce de sus dedos con los míos cuando me entregaba algo. Mamá siempre decía que eso era señal de que era un caballero. Un hombre que respeta a su novia es un hombre que respetará a su esposa, repetía mientras cosía al final de la tarde. Cuando yo llegaba del trabajo y le contaba sobre mi día con Javier, papá asentía en silencio, moviendo la cabeza y continuando con su periódico. Las otras chicas del pueblo me envidiaban. Pilar, mi mejor amiga desde la infancia, siempre decía: «Tienes suerte, Isabel, encontraste a un príncipe». Ella salía con Paco Sior, el hijo del dueño de la carnicería, y vivía quejándose de que él solo pensaba en besarla y que a veces intentaba tocarla cuando estaban detrás de la iglesia. Javier nunca hacía eso. Caminaba a mi lado, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Hablaba conmigo mirándome a los ojos, pero sin esa intensidad carnal que veía en las miradas de otras parejas. Era como conversar con un amigo muy educado, muy cariñoso, pero amigo. Cuando pidió mi mano en matrimonio, lo hizo de la manera más formal posible. Llegó a casa el domingo, después del almuerzo, vestido con su traje azul marino, con un ramo de flores para mamá y una botella de buen vino de Rioja para papá. Se sentó en la sala con ellos mientras yo ordenaba la cocina, y cuando me llamaron, él estaba de pie con las manos detrás de la espalda, muy serio. «Isabel», dijo, y su voz sonó un poco ronca. Carraspeó y continuó: «Vine a pedir tu mano en matrimonio a don Manuel y a doña Carmen. Creo que ya es hora de que formemos una familia». Recuerdo mi corazón acelerado, mis mejillas ardientes, la sensación de que por fin mi vida de verdad iba a comenzar. Papá y mamá se miraron, sonrieron, y papá extendió la mano a Javier. «Bienvenido a la familia, hijo». Javier se acercó a mí entonces, por primera vez en 2 años, y tomó mis 2 manos entre las suyas. Sus manos estaban frías y un poco temblorosas. Se inclinó y besó mi frente. Un beso casto, casi fraternal. «Vamos a ser muy felices, Isabel». Sentí una punzada extraña en ese momento. No era exactamente decepción, sino algo parecido a una pregunta que no podía formular. Esperaba, bueno, no sabía exactamente qué. Tal vez un beso de verdad, un abrazo fuerte, alguna demostración de la pasión que imaginaba que él sentía por mí. Pero aparté esos pensamientos. Javier era un hombre serio, responsable. No era como los otros chicos del pueblo que actuaban por impulso. Eso era algo bueno, ¿no? Los preparativos de la boda duraron 6 meses. Javier se involucró en cada detalle con una precisión casi militar. Tenía listas, presupuestos, horarios, escogió la parroquia, el sacerdote, el fotógrafo, decoración, incluso el menú del banquete. Yo me sentía como una muñeca siendo preparada para una vitrina. Doña Mercedes, que sería mi suegra, tomó el mando de mi preparación como novia. Me llevó a elegir el vestido a Madrito. Me enseñó cómo debía comportarme como esposa. Me dio consejos sobre cómo mantener una casa en orden. «Javier es un hombre especial, Isabel», decía mientras probábamos vestidos. «Necesita una esposa que lo comprenda». Mi vestido era hermoso,
de satén blanco con encaje, una cola no muy larga. Cuando me vi en el espejo de la tienda, casi lloré. Ahí estaba yo, Isabel, a punto de convertirme en esposa, de tener mi propia casa, mi propia familia. La noche antes de la boda, Pilar vino a dormir a casa. Nos quedamos despiertas hasta tarde hablando sobre cómo sería mi vida de casada. Ella estaba saliendo en serio con Paco y también planeaba casarse el año siguiente. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras nos cepillábamos el cabello sentadas en mi cama. Un poco, admití, pero es un nerviosismo bueno. Javier es un hombre maravilloso. ¿Y ustedes nunca...? Hizo una pausa. Se sonrojó. ¿Nunca se han besado de verdad? Sentí mi rostro arder. Pilar, ¿qué pregunta es esa? Ay, Isabel, no te hagas la santa. Es normal tener curiosidad. Paco y yo... No quiero saber, la interrumpí, pero moría de curiosidad. Javier me respeta. Dijo que cuando nos casemos todo será diferente. Ella se quedó callada por un momento, jugando con las puntas de su cabello. Él me amará como marido ama a su esposa. Respondí repitiendo las palabras que él había dicho unas semanas antes, cuando tímidamente le pregunté por qué nunca intentaba besarme. Esa noche soñé con Javier besándome en el altar, abrazándome fuerte, diciéndome que me amaba con toda la pasión que había guardado durante esos 2 años de noviazgo respetuoso. Desperté sonriendo con el corazón lleno de expectativa. El día de la boda amaneció soleado, con ese cielo azul profundo de Castilla. La iglesia estaba llena, decorada con flores blancas, oliendo a incienso y cera de vela. Cuando entré del brazo de papá, vi a Javier esperándome en el altar, impecable, con su traje negro, con el cabello perfectamente peinado. Él sonrió cuando me vio, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. En ese momento sentí que todo iba a salir bien, que todas las dudas tontas que había tenido eran solo nervios de soltera. La ceremonia fue hermosa. El padre José habló sobre el amor, el compañerismo, sobre construir una familia cristiana. Cuando llegó el momento de los votos, Javier tomó mis manos y habló con voz firme. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Y luego llegó el momento que tanto había soñado. Puede besar a la novia. Javier se acercó lentamente, puso las manos en mi rostro con una delicadeza infinita y me besó. Fue un beso rápido, que duró pocos segundos. No fue el beso apasionado que había imaginado, pero fue nuestro primer beso y eso era mágico. La fiesta fue maravillosa. Bailamos el vals de apertura. Javier bailaba muy bien, me guiaba con firmeza pero sin prisa. Saludamos a todos los invitados, cortamos la tarta, brindamos con cava. Me sentía la mujer más feliz del mundo. Cuando la fiesta comenzó a dispersarse, alrededor de la medianoche, Javier se acercó a mí y susurró en mi oído. Es hora de irnos a casa, mi esposa. La palabra esposa salió de sus labios con un cariño que me hizo temblar. Por fin era su esposa. Él era mi esposo. Nuestra casa nueva estaba a 3 calles de la casa de mis padres, en una calle tranquila de casas bajas encaladas. Javier había alquilado una casa sencilla pero ordenada, con 2 habitaciones, sala, cocina y un pequeño patio andaluz con macetas. Él mismo había pintado todo de blanco, instalado cortinas y comprado muebles nuevos con el dinero que había ahorrado durante años. Cuando llegamos a la puerta, se detuvo y me miró. «Déjame hacer esto bien», dijo, y me cargó en brazos para cruzar el umbral, como manda la tradición. Reí nerviosa y feliz, sintiendo el olor de su colonia, la fuerza de sus brazos sosteniéndome. Por primera vez, Javier me estaba tocando de verdad, abrazándome de verdad. Me puso en el suelo de la sala y encendió la luz. La casa olía a pintura fresca y madera nueva. Todo estaba impecable, organizado como si fuera una revista de decoración. En los muebles había algunos regalos de boda que no habíamos abierto en la fiesta. «¿Quieres un vaso de agua, Tila?» preguntó aflojándose la corbata.
Estaba un poco sudado. No, gracias. Estaba parada en medio de la sala, aún con el vestido de novia, sin saber bien qué hacer. En las películas que veía en el cine del pueblo, las parejas se besaban apasionadamente al llegar a casa, pero Javier me miraba como si fuera una visita que no sabía cómo recibir. Bueno, dijo rascándose la nuca, fue un día largo. Creo que debes estar cansada. Un poco, mentí. En realidad estaba nerviosa. Sería nuestra primera noche como marido y mujer. Había hablado con algunas mujeres casadas, tenía una idea vaga de lo que pasaba entre parejas en la intimidad, pero todo era aún muy misterioso para mí. Entonces, puedes usar el baño primero. Organicé tus cosas en nuestro cuarto, señaló hacia el pasillo. Es la puerta del fondo. Fui al cuarto y me sorprendí. Era pequeño, pero acogedor, con una cama de matrimonio nueva, un armario de madera y un tocador pequeño donde Javier había colocado mis pocos objetos personales. Mis ropas estaban colgadas en el armario, mis cremas y perfumes organizados en el tocador. Tomé el camisón que mamá había hecho especialmente para mi luna de miel, de seda rosada con encaje blanco en el escote, y fui al baño a cambiarme. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Ahí estaba Isabel casada, Isabel mujer, Isabel esposa. Mis ojos brillaban de expectativa. Cuando salí del baño, Javier estaba sentado en el borde de la cama, aún con la camisa de vestir, pero se había quitado la chaqueta y la corbata. Levantó la vista cuando me vio y se sonrojó violentamente. Estás muy hermosa, dijo bajito, desviando la mirada casi de inmediato. Me acerqué lentamente y me senté a su lado en la cama. Javier, susurré. Ahora somos marido y mujer. Asintió, pero no me miró. Es verdad. Hubo un silencio extraño, pesado. Podía escuchar el reloj de la sala tic-tac, algún perro ladrando a lo lejos, mi propia respiración. Javier, intenté de nuevo. ¿Está todo bien? Finalmente me miró y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era amor ni deseo, era miedo, pura ansiedad. Isabel, yo necesito decirte algo. Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto. Yo nunca, quiero decir, no tengo mucha experiencia con estas cosas íntimas. Sentí una oleada de alivio. Era solo eso. Javier, mi amor, yo tampoco tengo ninguna experiencia. Aprenderemos juntos. Pero él negó con la cabeza. No, Isabel. ¿Entiendes? No. Yo necesito tiempo. Estoy muy nervioso, muy confundido. ¿Confundido? Qué palabra extraña para que un marido la use en la noche de bodas. ¿Confundido con qué? Se detuvo y me miró. Con todo esto, con ser marido, con que tú seas mi esposa. Es mucha responsabilidad de una sola vez. Me levanté y fui hacia él. Puse la mano en su brazo. Mi amor, no tienes que tener miedo. Yo te amo. Tú me amas. Es natural. Javier se apartó de mi toque como si lo hubiera quemado. Por favor, Isabel, vamos despacio. Vamos acostumbrándonos poco a poco a esta nueva situación. ¿Nueva situación? Llevábamos horas casados y hablaba como si fuéramos dos extraños compartiendo el mismo techo. Javier, no entiendo. ¿No llevamos 2 años de noviazgo? ¿No planeamos este momento? Sí, pero... Pasó la mano por su cabello, desordenándolo por primera vez desde que lo conocía. Pero imaginaba que sería diferente, que me sentiría diferente. ¿Diferente cómo? No Hasta respondió. La cómoda, tomó un pijama y se dirigió a la puerta. Voy a cambiarme en la sala. Tú descansa, mañana hablamos mejor. Y salió dejándome sola en el cuarto, aún con el camisón rosa, sintiéndome ridícula y abandonada. Me acosté en la cama y me quedé mirando el techo, intentando entender qué había pasado. Tal vez Javier era realmente muy tímido. Tal vez necesitaba tiempo para relajarse. Mamá siempre decía que algunos hombres eran más reservados, que tardaban más en demostrar cariño. Lo escuché moverse en la sala arrastrando algo por el suelo. Luego, silencio. Esperé que volviera al cuarto, pero no lo hizo.
Por los ruidos me di cuenta de que había armado una cama improvisada en el sofá de la sala. Tardé mucho en dormirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier cuando me miró esa noche. No era el rostro de un hombre enamorado, era el rostro de alguien perdido, asustado. Desperté temprano con el olor a café fresco. Javier ya estaba en la cocina, vestido con ropa de trabajo, preparando el desayuno. Sonrió cuando me vio, pero era una sonrisa forzada, distante. «Buenos días, mi Isabel», dijo casi tropezando con la palabra esposa. «Hice café y tostadas con aceite. ¿Te gusta?» Asentí que sí y me senté a la mesa. Él se movía por la cocina con eficiencia, pero evitaba mirarme directamente. Era como si estuviéramos representando una obra de teatro de vida doméstica. «Javier», comencé, «sobre anoche». «Fue muy agotador», me interrumpió rápidamente. «Una boda es muy estresante. Hoy trabajaré solo medio turno para que te acostumbres a la casa. No es necesario, puedo...» «Isabel, acabas de casarte. Necesitas tiempo para adaptarte». Puso la taza en la mesa sin mirarme. «Vuelvo para el almuerzo». Me dio un beso rápido en la frente y salió dejándome sola en la casa nueva, con el sabor amargo del café y un nudo en el pecho que no podía explicar. Pasé la mañana explorando nuestra casa, organizando los regalos de boda, intentando sentirme en casa, pero algo estaba mal, algo que no podía nombrar. La casa estaba demasiado impecable, demasiado organizada, como si nadie viviera realmente allí. Cuando Javier volvió para el almuerzo, intenté hablar sobre nuestra noche, sobre nuestros planes, sobre cuándo pensábamos tener hijos. Respondía con monosílabos, desviaba el tema, hablaba sobre el trabajo, el pronóstico del tiempo, cualquier cosa que no fuera nosotros dos. Por la noche, lo mismo se repitió. Javier se encerró en el baño durante casi una hora. Salió ya con el pijama puesto y fue directo a la sala. «Buenas noches, Isabel, que duermas bien». Y así pasaron los días. Javier era educado, atento, traía flores a casa, ayudaba con las tareas domésticas, conversaba sobre su trabajo durante las comidas, pero no me tocaba, no me besaba, no dormía en nuestra cama. Una semana después de la boda, Pilar vino a visitarme. Llegó animada, queriendo saber todos los detalles de la vida de casada, esperando confidencias íntimas que no tenía para compartir. «¿Y entonces, cómo está siendo?», preguntó con esa sonrisa pícara, sentada en mi cocina mientras yo preparaba una tarta de Santiago. «Está siendo una adaptación», respondí batiendo la masa con más fuerza de la necesaria. «¿Adaptación?», frunció el ceño. «Isabel, estás diferente, más delgada, más pálida. ¿Y esas ojeras? Estoy durmiendo mal. Casa nueva, ¿sabes cómo es?». Ella me estudió en silencio por un momento. «Isabel, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta?». Mi estómago... «¿Qué pregunta? ¿Ustedes ya han sido íntimos?». Sentí mi rostro arder. «Pilar, es que... Mira, sé que eres más reservada, pero llevan una semana casados y pareces triste». Triste. Era exactamente eso lo que estaba, triste, confundida y empezando a sentirme rechazada. Pero, ¿cómo explicarle eso a mi mejor amiga? ¿Cómo contar que mi marido dormía en el sofá y me trataba como si fuera su hermana menor? Todo está normal. Mentí vertiendo la masa en el molde. Javier hombre es reservado. Es un... Pilar no pareció convencida, pero no insistió. Seguimos hablando de otras cosas, pero notaba que me observaba con preocupación. Esa noche, cuando Javier se levantó de la mesa después de la cena y tomó su pijama para ir al baño, reuní valor. «Javier, necesitamos hablar». Se detuvo en la puerta de la cocina sin voltear. «¿Sobre qué, Isabel?». «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Llevamos una semana casados y no has dormido sola noche en nuestra cama». Javier finalmente se giró, pero no me miró a los ojos. «Ya te expliqué, necesito tiempo para adaptarme». «¿Cuánto tiempo, Javier?». Me levanté de la silla, las piernas temblando. «¿Un mes?
Un año, 10 años, se quedó en silencio, jugueteando con el pijama en las manos. El reloj de la pared marcaba las 8:30 de la noche, pero parecía una de esas conversaciones que ocurren de madrugada, pesadas y definitivas. Isabel, tú no entiendes. Yo, comenzó y se detuvo profundamente. No soy como otros hombres. ¿Cómo así? Soy diferente. Siempre lo he sido. Se apoyó contra la pared como si necesitara soporte. Desde pequeño nunca me interesaron las cosas que les interesaban a los otros chicos. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué cosas? Las chicas, las cuestiones físicas. Estaba rojo, sudando. Mi madre siempre decía que era especial, que Dios me hizo diferente para algún propósito. Especial. La palabra resonó en mi cabeza. Doña Mercedes siempre decía eso sobre Javier, que era especial, que necesitaba cuidados especiales, comprensión especial. Javier, ¿estás diciendo que no sientes atracción por mí? No es eso. Habló demasiado rápido, demasiado alto. Te amo, Isabel. Eres una mujer maravillosa, inteligente, hermosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte como esposa. Pero tú no me deseas. No fue una pregunta. Bajó la cabeza. Deseo tener una familia contigo. Deseo construir una vida a tu lado. Deseo ser un buen... Eso no es lo mismo, Javier. Para mí lo es. Me miró entonces y había una súplica en sus ojos. Isabel, pensé que con el tiempo, después de casarnos, esos sentimientos llegarían naturalmente. Pensé que el amor sería suficiente. Me apoyé en el fregadero de la cocina, sintiendo las piernas débiles. Y no lo está haciendo. Yo no sé. Cada vez que pienso en tocarnos me pongo nervioso, confundido. Es como si mi cuerpo se bloqueara. Nos miramos por un tiempo que pareció una eternidad. Escuchaba mi corazón latiendo, el goteo del grifo mal cerrado, el sonido de los vecinos conversando en el patio de al lado, la vida normal sucediendo alrededor de nuestra vida que se desmoronaba. ¿Qué quieres de mí, Javier?, pregunté finalmente. Paciencia, comprensión, tiempo. Se acercó un paso, pero se detuvo cuando vio que retrocedí. Isabel, prometo que lograré ser el marido que mereces. Solo necesito más tiempo. Más tiempo, siempre más tiempo. ¿Y si no lo logras? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Javier no respondió. No podía responder porque ambos sabíamos la respuesta. Esa noche durmió en el sofá nuevamente. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo de nuestro cuarto, pensando en todas las mujeres casadas que conocía. Ellas hablaban de sus maridos con una intimidad que yo envidiaba. Se quejaban de que ellos querían eso todo el tiempo, que a veces fingían dolor de cabeza para tener paz. ¿Cómo envidiaba esas quejas? Los días siguientes fueron extraños. Javier comenzó así a hacer un mayor esfuerzo por parecer cariñoso. Tomaba mi mano durante las comidas. Me daba besos en la mejilla al llegar del trabajo. Me abrazaba por detrás cuando estaba cocinando. Pero todos esos gestos parecían estudiados, como si hubiera leído un manual de cómo ser un marido cariñoso. Y había algo más. Empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que Javier pasaba tanto tiempo en el baño cada mañana, arreglándose con una vanidad que me sorprendía. Gastaba más tiempo peinándose y perfumándose que yo. Sus uñas estaban siempre perfectas, cortadas y limpias de una forma casi obsesiva. También comencé a notar cómo interactuaba con otras personas, con las mujeres. Era educado, pero distante. Nunca sostenía mucho la mirada, nunca hacía esas bromas inocentes que los hombres casados hacían, pero con algunos hombres, especialmente con Luis, que trabajaba en la misma oficina que él, Javier se transformaba. Luis comenzó a aparecer en mi frecuencia. Era soltero, guapo, siempre bien vestido, con ese aire confiado que Javier nunca tuvo. Cuando llegaba, Javier se ponía animado de una manera que nunca veía cuando estábamos solos. Luis va a cenar con nosotros hoy, anunció Javier un jueves,
llegando del trabajo con esa sonrisa genuina que tanto quería ver dirigida a mí. ¿Otra vez?, pregunté, intentando no sonar molesta. Era la tercera vez en la semana. Está pasando por un momento difícil. Terminó con su Silvia. novia. Javier fue al cuarto a cambiarse, hablando alto para que lo oyera desde la cocina. Necesita amigos cerca. Luis llegó a las 8 con una botella de vino y flores para mí. Siempre era así, educado, encantador. Me trataba como si fuera la reina de la casa. Pero durante la cena notaba cómo él y Javier conversaban. Había una intimidad allí, una sintonía que me hacía sentir como una intrusa en mi propia mesa. Hablaban sobre el trabajo, libros, películas que veían juntos en el cine del centro, sobre lugares que querían conocer, sobre sueños y planes. Javier reía con las bromas de Luis, lo miraba a los ojos cuando hablaba, se inclinaba hacia adelante cuando él contaba algo interesante. Era exactamente la forma en que soñaba que mi marido me mirara. Isabel hace la mejor tortilla de patatas con pum del pueblo, dijo Javier a Luis poniendo la mano en mi hombro. Pero era un toque mecánico, sin calor. Imagino con una esposa así. Eres un hombre afortunado, Javier. Luis me miró con esa sonrisa galante. Si tuviera una mujer como Isabel, nunca saldría de casa. Javier rió, pero la risa sonó forzada. Pues sí, soy muy afortunado. Después de la cena, se sentaron en la sala a conversar mientras yo lavaba los platos. Por la ventana de la cocina podía verlos en el reflejo del vidrio. Javier estaba más relajado de lo que nunca lo había visto. Hablaba con las manos, reía fuerte. Parecía una persona completamente diferente. Cuando Luis se fue alrededor de las 11, Javier parecía deprimido otra vez. Se despidió de mí con un beso en la mejilla y fue directo a su sofá cama en la sala. La semana siguiente, Javier comenzó a llegar más tarde del trabajo. Tuve que hacer horas extras, explicaba. O Luis necesitaba compañía. Fuimos a tomar unas cañas. Siempre Luis. Una tarde de sábado decidí hacer una sorpresa. Javier había dicho que iba a Toledo, capital, a comprar algunas cosas para la oficina. Así que planeé preparar su plato favorito, ordenar toda la casa, vestirme bonita e intentar reconquistar a mi marido. Pasé toda la tarde cocinando, limpiando, arreglándome. Me puse el vestido azul que él había elogiado en nuestro noviazgo. Me hice un peinado, me perfumé. La mesa estaba puesta con nuestra mejor vajilla, velas encendidas, todo perfecto para una noche romántica. A las 7, Javier no llegó. A las 8, nada. A las 9 empecé a preocuparme. ¿Le habría pasado algo? A las 10 de la noche escuché voces en la calle y fui a la ventana de la sala. Javier hablando con Luis. Estaban demasiado cerca, y Javier reía de esa manera relajada que raramente veía. Cuando finalmente se despidieron, Luis puso la mano en el hombro de Javier y la dejó allí por unos segundos mirándolo a los ojos. Javier entró en casa con el rostro sonrojado, el cabello ligeramente despeinado, oliendo a cerveza y a un perfume que no era el suyo. Disculpa la demora, Isabel. Me encontré con Luis y perdimos la noción del tiempo. Se detuvo cuando vio la mesa puesta. Las velas. ¿Qué es esto? Preparé una sorpresa para ti. Mi voz salió débil. Pensé que podríamos tener una noche especial. Javier miró la mesa. A mí. De nuevo la mesa. Había algo en su rostro. Culpa. Vergüenza. Isabel, no tenías que... comenzó. Quería... Me acerqué a él. Tomé su mano. Javier, estamos casados. Quiero ser tu esposa de verdad. Retiró la mano suavemente. Estoy cansado hoy. ¿Qué tal si dejamos esto para otro día? Otro día. Siempre otro día. Silencio. Apagué las velas, guardé la vajilla, tiré la comida que había calentado. Javier fue a bañarse y luego directo a la sala, como siempre. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, lloré. Lloré bajito, con el rostro enterrado en la almohada para que no me oyera. Lloré por la mujer que pensé que sería, por el matrimonio que creía que tendría,
por el amor que creía que recibiría. Y por primera vez permití que una pregunta terrible tomara forma en mi mente. ¿Y si Javier nunca lograra amarme como marido? Ama a su esposa. ¿Y si eso fuera todo lo que nuestro matrimonio sería? Dos extraños educados compartiendo el mismo techo. A la mañana siguiente, Javier trajo flores a casa, rosas, rojas, hermosas, caras, para disculparme por ayer, dijo besando mi frente. Pero las flores parecían más una obligación que un gesto de amor, y comencé a darme cuenta de que todos los gestos cariñosos de Javier tenían esa misma cualidad. Eran teatrales, estudiados, como si estuviera siguiendo un guión de lo que un marido debería hacer. Entonces apareció Pilar de nuevo una tarde de martes. Llegó agitada con esa energía de quien tiene una novedad para contar. Isabel, ¿supiste de Rosario? Rosario era una conocida nuestra, algunos años mayor, casada con Manolo, desde hacía más de 10 años. ¿Qué hizo? Se separó. Pilar se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Descubrió que Manolo, bueno, que prefiere la compañía de hombres, si me entiendes. Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Cómo Parece así? que sospechaba desde hace años. Él nunca la tocaba bien, siempre tenía excusas. Y luego descubrió que se encontraba con el panadero. Los vieron juntos en situaciones comprometedoras. El mundo dio vueltas a mi alrededor. ¿Ya está segura? Absolutamente, los pilló en el acto. Pilar negó con la cabeza. Imagínate a la pobre Rosario, 10 años de matrimonio fingiendo que era feliz, sin saber por qué su marido no la deseaba. Apenas podía respirar. Las palabras de mi amiga resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. ¿Y qué va a hacer? Volvió a la casa de su madre. Dijo que prefiere vivir sola que en una mentira. Cuando Pilar se fue, me encerré en el baño y vomité. Todo tenía sentido ahora. La distancia física de Javier, la forma en que miraba a Luis, las salidas misteriosas, la incapacidad de tocarme como hombre toca a una mujer. Mi marido no me amaba como marido ama a su esposa porque no era capaz de amar a ninguna mujer de esa manera. Y yo estaba viviendo Mentira la que misma Rosario había vivido durante 10 años. En los días que siguieron me convertí en una detective en mi propia casa. Observaba cada gesto de Javier, cada palabra, cada mirada, y cuanto más observaba, más obvio se volvía todo. ¿Cómo había estado tan ciega? El viernes siguiente, Javier llegó a casa demasiado animado. Isabel, Luis me invitó a pasar el fin de semana en un apartamento en la playa, en Alicante, que alquiló. No te importa, ¿verdad? Son solo 2 días. 2 días solos Playa. en la... Mi estómago dio un vuelco. ¿Y yo? Puedes aprovechar para visitar a tus padres. Hace tiempo que no pasas un tiempo con ellos. Ya estaba sacando una maleta pequeña del armario. Será bueno para ambos descansar un poco. Descansar el uno del otro. Eso era lo que estaba diciendo. Javier. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesitamos tener una conversación seria cuando regreses. Dejó de doblar las camisas y me miró. ¿Sobre qué? Sobre nuestro matrimonio. Realmente está sobre pasando lo aquí. que... Por un momento vi pánico en sus ojos. Isabel, no sé de qué estás hablando. Tú sí lo sabes. Me acerqué a él. Y yo también lo sé. Por fin lo sé. Javier palideció. ¿Sabes qué? La verdad sobre ti, Javier. La verdad sobre nosotros. Se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. Isabel, yo no... Lo interrumpí. Ahora no. Ve a tu viaje con Luis, pero cuando regreses vamos a prehablar de todo. Y esta vez quiero la verdad. Javier salió de casa 1 hora, después con la maleta pequeña y el rostro de quien iba a su propio funeral o a la libertad. Ya no sabía la diferencia. Pasé el sábado en la casa de mis padres intentando actuar con normalidad. Mamá notó que estaba extraña. Estás demasiado delgada, Isabel. ¿Y esas ojeras? ¿Estás comiendo bien? Estoy bien, mamá. ¿Dónde está Javier? ¿Por qué no vino contigo? Viajó por trabajo. La mentira salió automáticamente. Papá,
que estaba leyendo su periódico en el patio, levantó la vista. ¿Un Trabajo es un proyecto especial. Mamá y papá se miraron. Después de 25 años de matrimonio, se comunicaban con la mirada de una manera que envidiaba dolorosamente. Isabel, mamá se sentó a mi lado en el sofá. ¿Está todo bien en tu matrimonio? La pregunta me tomó desprevenida. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Mamá, ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo explicar? ¿Cómo contarle a mi madre católica y conservadora que mi marido probablemente no quería a las mujeres? Que apenas ¿Cómo podía hablar de aceptar algo? Javier es diferente de lo que imaginaba. Diferente cómo. Es muy reservado, distante. Papá dobló el periódico y vino a sentarse con nosotras. Isabel, el matrimonio no es fácil. En los primeros meses todas las parejas pasan por adaptaciones. ¿No es eso, papá? Las lágrimas comenzaron a caer. Es más complicado. ¿Te trata mal? La voz de mamá se volvió peligrosa. Si ese hombre te está maltratando, no, mamá. Javier es educado, gentil, La voz conmigo. nunca ha alzado. Entonces, ¿cuál es el problema? Respiré hondo. No me toca. El silencio que siguió fue incómodo. Mamá se sonrojó. Papá carraspeó varias veces. Isabel, mamá habló bajito. Llevan casados, ¿cuánto tiempo? 2 meses, casi 3. Y él nunca. La palabra salió como un susurro. Duerme en el sofá de la sala desde nuestra noche de bodas. Papá se levantó y comenzó a caminar por la sala. Eso no es normal, Isabel. Un hombre que no busca a su esposa, mamá lo reprendió. Manuel. No delante de la niña. Es una mujer casada, Carmen. Ya no es una niña. Papá se detuvo frente a mí. Isabel, ¿has hablado con él sobre esto? Lo intenté. Siempre dice que necesita tiempo, que está nervioso, que es tímido. 3 meses no son suficientes para que un hombre se acostumbre a su propia esposa. Mamá tomó mi mano. Hija, ¿crees que pueda tener algún problema físico? No, mamá, no es eso. Entonces, ¿qué es? Miré a mis padres, humanos Esos dos simples, seres honestos, que se amaban de verdad desde hacía décadas. ¿Cómo explicarles sobre Luis? Sobre la forma en que Javier cambiaba cuando estaba cerca de él, sobre las sospechas que me mantenían despierta toda la noche. Creo que no le gustan las mujeres. La frase salió como un torrente. Papá dejó de caminar. Mamá soltó mi mano. Isabel. La voz de mamá salió estrangulada. ¿Estás diciendo que tu marido es...? Sí. No pude decir la palabra, pero asentí con la cabeza. Papá se sentó pesadamente en el sillón. Dios mío, ¿estás segura de eso, hija? No, mamá, pero todos los indicios apuntan a eso. La forma en que actúa, cómo me evita, cómo se pone animado cuando su amigo viene a casa. ¿Qué amigo? Luis. Trabajan juntos y Javier es completamente diferente cuando está con él. Mamá llevó la mano al pecho. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, mamá. No sé nada. El domingo llegó lento y pesado como plomo. Regresé a casa al final de la tarde, corazón latiendo descompasado. Javier aún no había vuelto de su viaje con Luis. Caminé por la casa viendo todo con otros ojos, los muebles demasiado perfectos, la organización obsesiva, la total falta de desorden masculino que debería existir en una casa donde vivía un hombre. Era como si Javier fuera un fantasma que pasaba por allí sin dejar rastros de vida real. Llegó a las 8 de la noche con la piel ligeramente quemada por el sol y una sonrisa relajada que no veía en semanas. Cuando me vio en Minos, la sala, la sonrisa desapareció. Isabel, tú ya estabas en casa. Llegué hace poco. Estaba sentada en el sofá con las manos cruzadas en el regazo. ¿Cómo fue el viaje? Bueno, relajante. Dejó la maleta en el suelo sin saber qué hacer con las manos. ¿Y tú? ¿Cómo están tus padres? Bien. Me levanté. Javier, siéntate aquí conmigo. Necesitamos hablar. Se quedó parado por unos segundos como un animal acorralado. Luego, lentamente se sentó en el otro extremo del sofá. Javier, sorprendida Comencé. por mi propia calma. ¿Te acuerdas de Rosario? Frunció el ceño. ¿La mujer de Manolo?
Esa misma. ¿Sabías que se separó? Javier se tensó. No, no lo sabía. ¿Por qué? Porque descubrió que su marido prefiere la compañía de otros hombres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se puso blanco como la cal, las manos apretadas en el regazo. Isabel, no sé por qué me cuentas esto. Tú sí lo sabes. Me giré hacia él. Javier, ¿desde hace cuánto ¿Hombres? sabes que te gustan los...? La La pregunta explotó en el aire como una bomba. Javier se levantó de un salto, comenzando a caminar por la sala. Te has vuelto loca. ¿Cómo puedes pensar algo así? Entonces demuéstrame que estoy equivocada. Me levanté también. Ven aquí y bésame como marido besa a su esposa. Tócame como hombre toca a una mujer. Ámame como deberías amarme. Javier dejó de caminar y me miró. En sus ojos había pánico, desesperación y algo que tardé en reconocer. Alivio, Dejar como si de fingir. finalmente pudiera... No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque... Su voz se quebró. Porque tienes razón. Y allí, en nuestra pequeña sala con muebles nuevos y olor a cera, mi matrimonio se derrumbó oficialmente. Javier se dejó caer en el sillón y comenzó a llorar. No era un llanto masculino contenido, era un llanto desesperado de alguien que llevaba un peso enorme durante años. Lo intenté, Isabel. Dios sabe cuánto lo intenté. Las palabras salían entrecortadas, entre sollozos. Casándome contigo, Pensé que- siendo marido, esos sentimientos desaparecerían. Me senté en el sofá, mirando a ese hombre que era mi marido deshaciéndose frente a mí. Una parte de mí sentía lástima, otra parte sentía rabia y una tercera parte, muy pequeña, sentía alivio por finalmente saber la verdad. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Desde siempre. Levantó la cabeza, el rostro rojo y mojado. Desde niño sabía que era diferente, pero mi madre, la iglesia, todos siempre decían que eso era era cosa del pecado, demonio, que tenía que resistir. Y Luis, Javier cerró los ojos. Luis fue la primera persona que me hizo sentir que tal vez no había nada malo en mí. ¿Ustedes ya se han besado? Asintió, aún con los ojos cerrados. El sábado en la playa fue la primera vez en mi vida que me sentí completo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi marido había descubierto el amor verdadero, pero no era conmigo. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué hacemos ahora? Javier me miró con una tristeza infinita. No lo sé, Isabel. No sé nada. Nos quedamos allí, sentados en esa sala que debería haber sido el comienzo de nuestra vida feliz, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la vida seguía normal. Los coches pasaban por la calle, los vecinos conversaban, los niños jugaban, pero dentro de esa casa, dentro de nuestro matrimonio, todo había terminado. Javier, dije finalmente, no puedo vivir en una mentira. Asintió. Lo sé, no lo mereces. Tampoco y mereces tú vivir fingiendo ser alguien que no eres. Pero hoy, la gente y nuestras familias y la iglesia pasó las manos por su cabello. Isabel, si esto se sabe, lo sé, y realmente lo sabía. En nuestro pequeño pueblo conservador, eso sería un escándalo que nos marcaría para siempre. Pero seguir mintiendo no resolverá nada. Javier se levantó y fue hasta la ventana. Luis quiere que me separe de ti, que asumamos nuestra relación. ¿Y tú qué quieres? Quiero ser feliz. Se giró hacia mí por primera vez en mi vida. Quiero ser realmente feliz, pero no quiero hacerte más daño del que ya te hice. Me levanté y fui hacia él. Puse la mano en su brazo, tal vez la última vez que tocaría a mi marido. Javier, no me heriste a propósito, y prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Me miró con una gratitud inmensa. Eres una mujer increíble, Isabel. Cualquier hombre que quiera a las mujeres, completé con una sonrisa triste. Noche hablamos hasta la madrugada sobre nuestra separación, sobre cómo contárselo a las familias, sobre cómo seguir adelante. Javier durmió en el sofá por última vez. A la mañana siguiente hizo las maletas y se fue a vivir con Luis a un pequeño piso en la ciudad vecina,
Antes de planear irse a Madrid, me quedé en nuestra casa rodeada de muebles nuevos y sueños rotos, comenzando a descubrir quién era Isabel después del matrimonio, después de la mentira, después de todo. Y por primera vez en meses, respiré hondo y sentí que podía volver a soñar con un amor verdadero, aunque aún no supiera cuándo, cómo o con quién ocurriría. Los primeros días sola fueron los más difíciles de mi vida. La casa parecía enorme y demasiado silenciosa. Despertaba por la mañana y por unos segundos olvidaba lo que había pasado. Luego, la realidad regresaba como un golpe en el estómago. Mamá venía a visitarme todos los días trayendo comida, cariño y una determinación feroz de verme bien. Isabel, hiciste lo correcto, repetía mientras lavaba mis platos o barría mi patio. Mejor vivir sola con dignidad que casada en una mentira. Papá, a su manera, mostraba apoyo sin muchas palabras. Aparecía al final de la tarde para arreglar algo que no estaba roto, cambiar una bombilla que funcionaba perfectamente, pintar una pared que no necesitaba pintura. Era su forma de decir que no estaba sola. Los chismes comenzaron en la segunda semana. En un pueblo pequeño como el nuestro, un hombre que deja a su esposa para vivir con otro hombre era el tema del siglo. Al principio intentaron ser discretos, miradas de reojo en el mercado, conversaciones que se detenían cuando me acercaba, susurros en la misa del domingo. Pilar fue mi mayor aliada en ese periodo. Enfrentaba a cualquiera que intentara hablar mal de mí. Isabel es una santa, decía alto para que todos la oyeran. Ella fue la engañada. Si hay que tener lástima de alguien aquí es de ella. Pero confieso que a veces sentía vergüenza. Vergüenza de haber sido engañada durante tanto tiempo. Vergüenza de no haber notado las señales. Vergüenza de ser la mujer que el marido cambió por un hombre. Sé que no debería sentirlo, pero lo sentía. 3 meses después de la separación, Javier apareció en casa. Estaba diferente, más delgado, con un corte de cabello nuevo, ropa que nunca había visto. Parecía más el mismo, si eso tiene sentido. Isabel, dijo parado en la puerta de la sala, vine a buscar mis últimas cosas y quería hablar contigo. Preparé un café y nos sentamos a la mesa de la cocina como una expareja civilizada. Era extraño verlo allí, en ese espacio que debería haber sido nuestro para siempre. ¿Cómo estás?, preguntó. Sobreviviendo. ¿Y tú? Sonrió, y era una sonrisa genuina. Por primera vez en la vida estoy siendo yo mismo. Es aterrador, pero liberador. ¿Y Luis? Estamos bien. Él ha sido muy paciente conmigo. Javier removió la taza de café. Isabel, quiero que sepas que intenté amarte como merecías. Que encuentres a alguien que te ame de verdad. Tú mereces estar feliz. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Tú también lo mereces. Javier, hablamos durante casi 2 horas. Me contó sobre la dificultad de asumir quién era en una sociedad que no lo aceptaba, sobre los años de terapia con un psicólogo en Madrid, Somates, sobre cómo estaba aprendiendo a no avergonzarse de sí mismo. Le conté sobre mis planes. Había decidido dejar la casa y mudarme a Madrid. Quería empezar de nuevo en una ciudad donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser solo Isabel, no la exesposa de Javier. Creo que es una gran idea, dijo. Siempre fuiste más valiente de lo que imaginabas. Cuando se fue, nos despedimos con un abrazo de 2 personas que se preocupaban la una por la otra, pero que nunca podrían ser lo que intentaron ser. La mudanza a Madrid ocurrió 6 meses después. Conseguí un empleo en unos grandes almacenes. Alquilé un pequeño apartamento en el barrio de comencé a reconstruir mi vida. Al principio fue difícil. Tenía 23 años y me sentía como si tuviera 50. Desconfiaba de todos los hombres que mostraban interés. ¿Estaría también fingiendo? Preferiría aquel también a los hombres,
pero no lo asumía. Tardé casi 2 años en aceptar una invitación para cenar. Fue Antonio, un compañero de trabajo, quien insistió durante meses en que le diera una oportunidad. Isabel, decía, no todos los hombres son como tu exmarido. Algunos de nosotros realmente queremos a las mujeres. Nuestra primera noche de intimidad fue reveladora de una manera que no esperaba. Finalmente entendí de qué hablaban las mujeres casadas cuando se quejaban de que sus maridos querían eso todo el tiempo. Finalmente entendí lo que era ser deseada, tocada, amada como mujer. Antonio y yo salimos durante 3 años antes de casarnos. Esta vez conocía la diferencia entre un hombre que me respetaba y un hombre que no podía desearme. Esta vez sabía reconocer el amor verdadero. Tuvimos 2 hijos hermosos, Carlos y Ana. Antonio fue el padre que Javier nunca podría haber sido, no por falta de carácter, sino por falta de naturaleza. Construimos una familia de verdad basada en un amor genuino y deseo mutuo. Pero, ¿saben, queridos? La vida tiene cosas curiosas. Unos 15 años después de la separación, estaba haciendo compras en un centro comercial en Madrid cuando me encontré con Javier y Luis. Estaban tomados de la mano, obviamente una pareja establecida. Javier me vio primero. Por un momento se tensó como si esperara una escena, pero sonreí y fui a saludarlos. Isabel. Javier parecía genuinamente feliz de verme. ¿Cómo estás? ¿Estás hermosa? Gracias. Ustedes también están muy bien. Presenté a Antonio y a los niños. Javier se arrodilló para hablar con Carlos, que tenía unos 8 años en ese momento, y vi en él una ternura que nunca había visto cuando estábamos casados. Son hermosos, me dijo. Merecías esta familia. Ustedes también parecen felices. Respondí viendo cómo Luis y Javier se miraban con cariño genuino. Lo estamos. Después de tanta lucha para aceptar quiénes somos, finalmente logramos construir una vida juntos. Supe por conocidos en común que se habían mudado a Barcelona, donde Javier montó una pequeña oficina y Luis trabajaba en publicidad. Vivían más libres allí. Hoy, a los 62 años, miro hacia atrás y veo ese periodo de mi vida con otros ojos. Sí, fue doloroso. Sí, me sentí engañada y rechazada. Aprendí cosas también fundamentales sobre mí misma. Aprendí que era más fuerte de lo que imaginaba, que tenía el valor para enfrentar la verdad, aunque doliera, que podía empezar de nuevo tantas veces como fuera necesario. Y sobre todo, aprendí la diferencia entre un amor verdadero y una representación de lo que el amor debería ser. Javier no era un villano. Era un hombre intentando sobrevivir en una sociedad que no aceptaba quién era realmente. Hizo lo que pensó que debía hacer, casarse con una buena mujer, intentar ser el marido que esperaban que fuera. Pero el corazón no miente para siempre, y yo hice lo que pensé que debía hacer en ese momento, casarme virgen con un hombre respetable, intentar ser la esposa perfecta. Pero la vida real no funciona solo con lo que debería ser. Lo que quiero decirles a quienes me están escuchando es esto. Presten atención a las señales. Si algo no parece correcto en su relación, hablen. No tengan miedo de hacer preguntas difíciles. No acepten excusas vagas por mucho tiempo. Y si descubren que están viviendo una mentira, tengan el valor de enfrentar la verdad. Duele, ¿sí? Pero la mentira duele mucho más porque dura más tiempo y destruye la autoestima. Antonio murió hace 3 años de un infarto. Vivimos 35 años juntos. Criamos a nuestros hijos. Vimos nacer a nuestros nietos. Tuvimos discusiones, reconciliaciones, momentos difíciles y momentos maravillosos. Tuvimos un matrimonio de verdad, con amor de verdad. A veces me pregunto, ¿y si me hubiera quedado con Javier? ¿Y si hubiéramos seguido fingiendo que éramos una pareja feliz? Estoy segura de que nuestra vida habría sido una tragedia silenciosa. Él nunca se habría aceptado. Yo nunca habría conocido el amor verdadero.
y ambos habríamos desperdiciado nuestras únicas vidas intentando ser quienes no éramos. Hoy vivo sola en el mismo apartamento donde crié a mis hijos. Carlos es médico, casado, tiene 2 hijos, Ana es profesora, también casada, me dio una nieta hermosa. Ellos conocen toda la historia de mi primer matrimonio. Siempre fui honesta con ellos al respecto. Mamá, me dijo Carlos una vez, gracias por haber tenido el valor de empezar de nuevo. Si no te hubieras separado de Javier, nosotros no existiríamos. Y es verdad. Mi valentía para enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera, me dio la vida que realmente quería vivir. Así que, mis queridos, si están pasando por una situación similar, si algo en su relación no parece correcto, no tengan miedo de investigar, tengan miedo de la verdad y, sobre todo, no tengan miedo de empezar de nuevo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en mentiras, incluso si son mentiras bien intencionadas. Ustedes merecen ser amados de verdad, tal como son, por alguien que los desee y los elija todos los días. Y recuerden, no importa la edad que tengan, no importa cuántas veces hayan comenzado de nuevo, siempre es posible encontrar la felicidad verdadera. A veces está donde menos la esperamos, a veces tarda más de lo que quisiéramos, pero existe. Soy la prueba viva de que es posible transformar una desilusión en una nueva oportunidad, un final triste en un nuevo comienzo. Y si yo lo logré, ustedes también pueden. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Contar esta historia no fue fácil, pero si puede ayudar a una sola persona a tener el valor de buscar su verdad, habrá valido la pena. Un beso en el corazón de todos ustedes y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan y merecen toda la felicidad. Adiós, mis queridos. Hasta la próxima.